patología en relación a la arquitectura. En un primer video lo que hicimos fue presentar, digamos, este grafo o este esquema que está basado, digamos, a un texto de Freud que habla sobre la conferencia 19, sobre espacios, sobre lugares, sobre zonas. Y este video tiene la intención de profundizar en estas ideas de Freud con estas técnicas gráficas que nos da, digamos, la arquitectura. Y lo que habíamos visto la vez pasada era un digamos, recorrido en la obra de Freud con una línea de tiempo. Habíamos visto cómo funciona este esquema de primer ordenamiento metapsicológico de Freud, del consciente, preconsciente, inconsciente. Y vamos a relacionar este mecanismo energético, digamos, esta lucha, esta pugna de fuerzas interiores que se da, digamos, en el aparato anímico, para después entender cómo hace una categorización de patologías para su futuro tratamiento. Para hacer un repaso de la línea de tiempo, podemos decir que la obra de Freud se separa en dos grandes etapas. Podemos decir que la primera etapa surge de una primera instancia de Freud neurólogo que paso a paso se va convirtiendo en analista o psicoanalista. Acuérdense que él surge de la neurología en un momento, digamos, una época victoriana, donde predominaba el positivismo, esto de estudiar los fenómenos y los hechos y tomar nota al respecto, y de ahí en más hacer una ley universal para la explicación de los sucesos de la vida. Entonces, algo crucial de Freud es que viaja a Francia con el profesor Charcot y hace un estudio minucioso de pacientes histéricas, en el cual tiene muchísimo material como para empezar a desarrollar una hipótesis, una tesis que tiene que ver con un doble cuerpo, digamos, un cuerpo abstracto, metafísico, que experimenta dolor o traumas en los pacientes, que más después de un tiempo va a ir desarrollando como una conciencia interior, una inconsciente. Entonces, toda la primera parte, como vimos en el video anterior, se rige con el principio de constancia, principio de placer, hipótesis auxiliar. Rápidamente era esto. El principio de constancia decía que digamos, el cuerpo humano naturalmente tiende al equilibrio. Quiere decir que va a hacer transferencias de energía desde el interior al exterior, pero siempre va a atender a la salud del cuerpo con una energía constante. No puede haber desequilibrios. Y el principio de placer es que digamos, de cada estímulo que va a haber en el mundo de las percepciones, en el mundo exterior, el cuerpo va a saciar algunas necesidades por una cuestión de también de equilibrio, pero se hace como la analogía con la sed. Uno tiene sed,
tiene la necesidad de equilibrar esa necesidad tomando agua, para hacerlo así como un ejemplo muy rápido. Y la hipótesis auxiliar, él detecta que hay como un monto de energía que no sabe de dónde proviene, que es independiente y que de alguna manera genera displacer, como una incomodidad. Esto es muy importante como para entenderla al final de su obra. Entonces, la primer tópica, llamada primer ordenamiento metapsicológico que hace Freud, es detectar este cuerpo, digamos, anímico, este doble cuerpo, compartimentado en consciente, preconsciente e inconsciente. Después hace el pasaje de pacientes o sujetos con patologías y se da cuenta que hay gente que por ahí no tiene patologías concretas, sino que son, entre comillas, gente normal, y también se puede aplicar el psicoanálisis. Después podríamos profundizar de que se trata esto de la interpretación de aquellos retoños del inconsciente o brotes en el cual el inconsciente da cuenta que hay cuestiones para resolver, entre comillas, como ya dijimos, entre las personas normales, y no que aquellas que tenían una patología, como por ejemplo las personas histéricas. Bueno, todo esto hasta 1920, y a partir de 1920 gobierna otro principio que es un principio que está más allá del principio de placer que habíamos descrito en la primera parte. Bueno, Freud fallece en el 39 y toda esta parte es una parte concluyente donde él tiene una fuerte impronta en cuanto a las pulsiones y los propósitos del ser humano como para seguir vivos, continuar, digamos, persiguiendo los deseos, como quien dice. Pero bueno, no nos adelantemos mucho de la segunda parte. La primera parte tiene que ver con este primer ordenamiento metapsicológico. ¿Y cuál es la lógica de Freud? Dice, bueno, yo lo que puedo detectar es que hay un montón de patologías que las voy a hacer un nuevo reordenamiento de esas patologías, como para detectar cuál va a ser el camino para la cura. Digamos, es bastante lógico lo que hace. Dice, bueno, yo tengo esta sumatoria de síntomas, voy a hacer un reordenamiento y bueno, de ahí en más sé lo que puedo aplicar y qué tratamiento aplicar. Para este primer momento, a grandes rasgos, se puede decir que él va a separar las patologías en neurosis actuales y psiconeurosis. ¿Qué diferenciación hay en estos grandes grupos? Que las neurosis actuales se puede decir que son como enfermedades cotidianas de ahora, de estos días, de estos meses, de estos años. Algo que, digamos, el origen se dio de muy poca data. Son temas que no necesitan mucho desarrollo como para darse cuenta cuál es la causación de estas neurosis, sino que él puede advertir rápidamente qué es lo que tiene el paciente. En cambio, la psiconeurosis, el origen de estas patologías casi siempre son sexuales y son de la edad temprana de los sujetos. Quiere decir que necesitan un tiempo de tratamiento como para advertir cuáles son las causas. Y otra de las cosas es que acá existe como un aparato anímico. Hay todo como un inconsciente, un aparato, un dispositivo que hay que desmarañar y desentramar,
para darnos cuenta cuáles son las causas en el cual este dispositivo fue ocultando, digamos, las causas, pero en su superficie, en sus síntomas, aflora, digamos, pistas o indicios de esas causas. Entonces, como primer diferenciación a grandes rasgos, tenemos las neurosis actuales o cotidianas o de estos momentos, y la psiconeurosis, que tienen que ver con algo más complejo, tiene una larga data en la edad temprana de los sujetos, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se advierte, o Freud cómo advirtió, para hacer esta categorización de patologías. En principio, para empezar a trabajar este esquema, vamos a hacer una pequeña descripción de las mociones pulsionales. Cuando Freud habla de digamos, en parámetros energéticos, esta lucha o pugna de energías, siempre va a hablar de emociones pulsionales, y cuando uno lee los textos, que son hermosos, y lee, digamos, las conferencias, se da cuenta que siempre tiene que empezar desde cero para explicar, digamos, a un público lego o a colegas esto de cómo funciona, digamos, este mecanismo energético que ocurre en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando él escribe una oración y dice: el desarrollo de las mociones pulsionales hacia la conciencia, yo le digo que esta línea para mí es el desarrollo, ¿no? Y la moción pulsional es el vector naranja que está abajo. Que quiera, digamos, recorrer esa dirección hacia la parte de la conciencia, cuando uno lee, digamos, el texto de Freud, siempre repite lo mismo, y a mí me parece que es bastante gráfico esto de describir cuál es el desarrollo de una zona que es inconsciente hacia la conciencia, de un vector que vendría a ser la representación de una energía. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a hablar de este vector, de cómo está compuesto. Cuando Freud habla de mociones pulsionales, vamos a llamar a este vector blanco como un vector vacío. ¿Por qué? Porque está compuesto, digamos, la moción pulsional está compuesto por un lado por un contenido que es, llama Freud agencia o agente representante o representación. En todos los textos le cambio el nombre, pero es bastante claro. Esto va a significar algo, representa algo, es un contenido. Entonces, la moción pulsional está compuesta por una agencia representante y energía psíquica, que acá está dibujado en color rojo. ¿Por qué el resultado final es naranja? Porque la moción pulsional está compuesta por un subvector amarillo y un subvector rojo. Quiere decir que este vector, digamos, naranja, está compuesto por dos subelementos, y en el caso de la energía, si es sexual, se llama líbido, y en el caso de no ser sexual se llama interés. Por eso acá tenemos, si yo junto amarillo con azul, acá tenemos una moción pulsional que es no sexual, es verde, y si es sexual es naranja, porque está compuesta por un contenido y por una energía psíquica sexual que se llama líbido. Esto es muy importante. Parece mentira, porque cuando uno empieza a ver cómo está compuesta una moción pulsional, y muy
maravillosamente está explicado en pulsiones y destinos de pulsiones, es que las mociones pulsionales pueden tener una resultante de la sumatoria de un montón de energía, de líbido, que está dentro, digamos, del inconsciente, y la sumatoria de esta energía puede darle fuerza a esta moción pulsional para que llegue a la conciencia. Es como que le da impulso, que le da fuerza, como que le da combustible. Y las mociones se prestan la energía de una moción a otra. Quiere decir que si uno entiende cómo está compuesta la moción pulsional, digamos, este es un universo compuesto por cada persona con su historia. Cada moción es particular, inherente a cada sujeto, eso es a lo que me refiero. Es muy interesante cuando uno empieza a ver en cada texto que esto siempre se describe de la misma manera, quizás con palabras distintas, pero esto es digamos, la piedra fundamental como para entender cómo se disputa la energía dentro de nuestro cuerpo anímico, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿cómo funciona este dispositivo? A grandes rasgos, ya lo habíamos visto en el video anterior. Yo tengo un estímulo del mundo de las percepciones. Esto, digamos, de la línea para arriba representa el exterior, y de la línea para abajo es el interior de nuestro cuerpo anímico. Tenemos un estímulo. Muy bien, Freud da la analogía de cuando yo tengo, digamos, fuego y acerco la mano. Si veo que me quemo, retiro la mano. En el caso de los estímulos que me generan reacciones interiores, no tengo lugar donde huir. Entonces, si tengo un estímulo del mundo de las percepciones, un ocasionamiento exterior, y tengo una reacción desde mi interior, de las mociones pulsionales, lo que va a pasar es que si estas mociones no están de acuerdo, voy a mover una de estas mociones. Imagínense, tengo el estímulo exterior, hay una moción que se quiere hacer consciente, se pone en marcha un dispositivo de protección o defensa, porque quizás esta moción pulsional no va a estar de acuerdo con mi yo, digamos, con la moral de mi yo, o con la construcción ética que se fue haciendo de mi yo dentro de la sociedad. Entonces va a regular si esta moción pulsional va a llegar a la conciencia o no. Entonces, lo que habíamos dicho en el video anterior es que si esta moción se quiere hacer consciente y el dispositivo de protección o defensa se lo impide, el choque, digamos, de la emoción y este dispositivo que le impide seguir avanzando hacia la conciencia va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias porque esa energía va a tener que estar en equilibrio. Si no me dejan acceder a la conciencia, bueno, va a tener que ir a parar a algún lado. En algunos casos estas emociones pulsionales se desintegra, pero queda un remanente que puede ser energético o de representación, tal cual como vimos en el ejemplo de cómo está compuesta la emoción pulsional. Entonces, espero que se entienda, digamos, acá el color de estas zonas emulan el semáforo, digamos. Esta zona verde vendría a ser el inconsciente y digamos, la conciencia vendría a ser como lo más sensible, ¿no? Lo rojo. Y hay una zona que es intermedia, que es creo que el amarillo en el semáforo es como la de alerta, donde quizás algunas emociones llegan hasta el preconsciente.
Pero funciona así: tengo un estímulo, tengo una reacción, digamos, de mi inconsciencia, quiero llegar, digamos, como moción pulsional a la conciencia. El dispositivo advierte sobre este avance en este desarrollo, digamos, de las mociones pulsionales. Si está de acuerdo o no con la moral de yo, regula el acceso, y digamos, si no está de acuerdo, lo frena y lo distancia. En ese choque de una fuerza que quiere hacerse consciente en contra de un dispositivo que me reprime o me retrasa o me aleja, hay remanentes. Y esos remanentes se pueden explicar en las psiconeurosis. ¿Se acuerdan que dijimos que acá en las neurosis actuales, digamos, son como patologías que se podían resolver en forma, no sé si rápida, pero se pueden advertir rápidamente? Son somáticas, corporales, son molestias, y no se tiene que desplegar un psicoanálisis para darse cuenta de que uno está padeciendo, por ejemplo, angustia, sino que en la psiconeurosis se puede decir que la moción pulsional se quiso hacer consciente, la represión o el alejamiento o este dispositivo de defensa se lo impidió. Entonces, compuesta de un representante y una energía psíquica, la moción pulsional puede ser que esta represión separe, digamos, estos componentes. Cuando separa la energía y va a parar, digamos, al cuerpo, podemos decir que vamos a separarlo esto. Que estamos en presencia de síntomas histéricos. ¿Por qué? Porque hay como se llaman síntomas conversivos. La conversión es: mi cuerpo va a advertir algunos parálisis o dolores o tos que tiene que ver, digamos, con molestias, y el tratamiento psicoanalítico va a tener que destramar cuáles son esas causas para que desaparezcan, digamos, estas dolencias, pero se tiene que ir a buscar las causas de todo este dispositivo que reprimió estas mociones pulsionales que se quisieron hacer conscientes. Y en el caso de vamos a separarlo acá también, esto lo borro, así me queda. En el caso de neurosis obsesiva y fobia, es que en la descomposición de esta moción pulsional han separado la representación de la energía psíquica. Entonces, lo que puede ocurrir en esta representación es que vaya a parar, digamos, a otra representación. En la neurosis obsesiva se llama enlace falso. Puede ser que esto representaba o significaba determinada cosa. Se puede, digamos, advertir cuál es la causa de este síntoma obsesivo, y puede ser que desemboque en otro síntoma obsesivo. El análisis, digamos, nos permite eso, ¿no? Dar cuenta de cuáles son las causas de esta neurosis obsesiva. Y bueno, con la fobia es mucho más fuerte, es más compleja, pero digamos que se maneja con representaciones, ¿no es cierto? O sea, es algo que me está representando tal causa que me
trauma y me genera dolor o padecimiento, pero siempre es dentro del campo de las representaciones. Un ejemplo, digamos, de la histeria es el caso de Dora, que le agarró tos, un ataque de tos, que le agarraba ataques de tos cada 2 semanas, con la duración de 2 semanas. Entonces Freud pudo desarrollar, digamos, este caso y darse cuenta, digamos, de cómo los síntomas le hablaba de su padecimiento. Digamos, es muy evidente en la histeria, donde se llama síntomas conversivos, donde el cuerpo se manifiesta y ahí están los síntomas y nos da pistas de que es una histeria y no es una neurosis obsesiva. Entonces, recapitulemos. Bueno, acá borré todo. Vamos a copiarlo de vuelta, si total. Psiconeurosis, tenemos 3. Ahí estamos. Entonces, la primera parte de la obra de Freud tiene este primer ordenamiento metapsicológico, que está compuesto por consciente, preconsciente e inconsciente. Da cuenta, digamos, de un lugar que se origina, digamos, por medio de este dispositivo. Hay un ocasionamiento original, se puede llamar como también algo que me genera un trauma. Hay un dispositivo que se pone en marcha para protegernos, digamos, es como un dispositivo de defensa, que va a alejar una emoción pulsional muy alejado de la conciencia, y puede pasar que este dispositivo, aparato psicológico, aparato anímico, se pone de manifiesto con estos síntomas histéricos, neurosis obsesiva y fobia. En el caso de las neurosis actuales no hay dispositivo anímico, digamos, es como me pasa esto y lo siento, digamos, de una forma tan hermosa lo explicó el profesor Delgado de psicoanálisis Freud de la Universidad de Buenos Aires, que decía: cuando ustedes ven una persona que tiene un panic attack, un ataque de pánico, dice: ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y la verdad que no sabe, porque le late el corazón, se queda sin aire, esto que el otro. O sea, no puede anudar o no puede enlazar un representante, una representación a algo que le está pasando en el cuerpo. Es un ataque somático del cuerpo. O sea, no hay representante, no lo puede anudar a a algo que signifique le agarre un ataque. Y con respecto a la neurosis de angustia, Freud da su primer definición de la angustia, es que es como lo que habíamos dicho de la energía del líbido que no se pudo no se pudo satisfacer con nada. Entonces, en algunas personas se sienten mal, y Freud, digamos, la primera definición de él es que es líbido mal, energía sexual mal tramitada, o sea, no se pudo satisfacer. Bueno, y la neurastenia es algo que tiene que ver con un exceso de energía, y por otro lado también es como un menos de energía. E inclusive, digamos, el origen de todas estas patologías es sexual, pero no porque lo haya inventado Freud, sino porque es la manifestación de los mismos pacientes que empezaron a hablar y daba la casualidad de que todos estos problemas eran sexuales. Entonces, recapitulando y al menos hacer como una mención sobre este esquema. A mí lo que hizo
recursos en cuanto a espacio tridimensional o bidimensional. Esto funciona así. En el inconsciente podemos decir que es este sector, ¿no? Y tengo un montón de emociones pulsionales, que pueden ser sexuales o no sexuales, como habíamos visto en su momento. Entonces, en el recorrido, digamos, de este foyer del teatro, quiere pasar, digamos, a la sala, ¿no? A la sala donde está el escenario, la escena. Lo que dice Freud, que este dispositivo de defensa detecta que hay una moción pulsional que se metió a la presala, y puedes, digamos, dice que es como si fuese un guardián, una persona, como si fuese un vigilador, que va a evaluar si es, digamos, coherente con la moral, digamos, de su yo o no, y si no, va a salir a buscar a la presala esta moción para alejarla nuevamente al foyer. En el caso de que, digamos, esta moción pulsional sea coherente, digamos, con su ética, su moral, la va a dejar pasar. Entonces, digamos, es muy fácil entender de que la conciencia es el lugar, digamos, más importante o principal. Acá hay un dispositivo de regulación de acceso, como si fuese, acá en Argentina le decimos patobica, no sé cómo son los vigiladores de puerta, no sé. Entonces, seguramente como si fuese una persona, una moción pulsional va a entrar a la presala. El vigilador va a detectar el acceso. Si tiene la entrada, digamos, a la conciencia, lo va a dejar pasar, pero si no, va a salir a buscarlo para que otra vez alejarlo y llevarlo al inconsciente. Entonces, ¿cómo está armado este dispositivo? Es un dispositivo que está, digamos, a nuestro favor, porque ya sabe que va a generar algo placer o displacer. Va a ser una evaluación instantánea de algo que me puede generar algún tipo de dolor o displacer, y lo que va a hacer es reprimir o alejar que las mociones pulsionales se acercan a la conciencia, se acercan a este lugar que está muy digamos, muy cerca de la corteza del interior anímico nuestro. Esta presala, este preconsciente que está antes de la conciencia, Freud a veces habla del preconsciente como si fuese la parte de abajo de la conciencia, digamos, habla de una sola zona unitaria. Pero bueno, y a veces habla del preconsciente. Entonces, ¿de qué se trata el psicoanálisis? El psicoanálisis, para saber las causas de algunas patologías, algunos padeceres, lo que va a hacer Freud es tirar como la caña de pescar hasta esta parte del preconsciente para ver si puede pescar algunos, él los llama retoños o brotes de estas de estas mociones pulsionales que están en el preconsciente, que pudieron penetrar en el preconsciente y indagar en el inconsciente, para después establecer como una reconstrucción de una historia del sujeto y poder, digamos, llenar vacíos en las lagunas que tiene el sujeto y poder armar como un guión de una película. Entonces, mientras más pistas o retoños o brotes que puede pescar en el preconsciente, él puede hacer como si fuese una hipótesis
reconstructiva de la historia del sujeto para poder dilucidar la causa de los padecimientos. Es muy interesante lo que plantea él, porque dice que el inconsciente habla en determinados momentos, en los furcios, en los chistes, en los sueños, en las equivocaciones, inclusive en los silencios. Se puede decir que en esos silencios es donde el inconsciente está hablando y puede darle pistas a Freud para reconstruir esa historia del sujeto. Entonces, recapitulemos. Hay un primer momento de la obra de Freud donde de la neurología pasa a construir una hipótesis en cuanto a este segundo cuerpo paralelo que tenemos, que lo sentimos en estos parámetros energéticos. Hace como una categorización que ustedes van a escuchar como nosología, categorización de las patologías. Hicimos la explicación de cómo está compuesta una moción pulsional, y desarrollamos cómo es el recorrido de las mociones pulsionales en este camino hacia la conciencia, que le sale al paso un dispositivo de defensa regulador que va a advertir si esta moción pulsional está en coherencia o concordancia con valores o morales o éticas que está construidas en el yo del sujeto. Si no está de acuerdo, lo que va a hacer es alejar de la conciencia y va a traer consecuencias. Esa consecuencia es que en el choque, digamos, de estos dos vectores, de estas dos fuerzas, van a haber remanentes. Estos remanentes serán los síntomas que Freud detecta y puede continuar, digamos, con esta categorización de síntomas. Esta descomposición de estos remanentes que quedan puede ser la energía psíquica o la agente representante. Cuando se trata de el agente representante, puede ser neurosis obsesiva o fobia, y en el caso de la energía puede ser síntomas conversivos, síntomas en el cuerpo que dan cuenta de la histeria. Bueno, espero que se haya entendido, y hay mucha tela para cortar. Es súper hermoso este tema, por favor. Lo que podemos hacer para organizar los videos es elegir de cada palabra que está escrita, y hay un universo, inclusive de pulsión, que lo desarrollamos muy por arriba. O sea, Freud de cada palabra hizo todo ¿cómo se llama? La palabra es un tratado. O sea, de la histeria hizo todo un universo. De la angustia hizo todo un universo. Bueno, ni hablar de la represión, porque de hecho lo que a mí me da la pauta de cómo explicar todo esto y hacer este esquema o grafo, con todo respeto, con todo respeto a todos los psicólogos y psicólogas, dado que yo soy arquitecto y soy estudiante de psicología, pero con la conferencia 19, Represión y Resistencia, pude entender de ahí para atrás todos los conceptos, y en adelante es maravilloso lo que viene. Así que cortamos ahí. Muchísimas gracias por la paciencia. Espero que se haya entendido.